preocupa que aumenta el combustible? ¿Sí? Sí, a todos, ¿no? Nos preocupa. ¿Por qué? Bueno, hemos escuchado que hay una guerra y esa guerra siempre, o rumor de guerra, lo que sea, siempre trae a colación una serie de cosas, ¿no? Que van ajustándose. Así que lo primero que hemos visto en esta semana es que aumenta la gasolina. Si aumenta la gasolina, entonces aumenta el transporte. Si aumenta el transporte, aumentan las cosas y se hace toda una cadena, ¿no? Y uno dice, ay, veníamos más o menos bien y ahora parece como que se va complicando el mundo, se va complicando la situación. ¿Cómo vivir por esto, no? Y de pronto se me suma a los problemas que ya tengo, ¿no? Y si ahora iba más o menos con mi economía y si esto se suma, oh, ya empiezo a sentir una carga, empiezo a sentir que algo ya me presiona. ¿Cuántos sienten cierta presión por esto? Hay cierta presión, ¿no? Somos presionados. ¿Saben que Dios sabía que todo esto iba a pasar? Dios sabía las presiones que tú estás teniendo. Dios las conoce. Y Dios no es indiferente a las presiones que nosotros pasamos. Por eso Él siempre ha prometido una respuesta y una salida. Ahora, el tema es que nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando estas presiones? ¿Por qué, además de lo que acontece en nuestro mundo, a mí me pasan cosas? ¿Por qué me está pasando a mí? Yo fui a Google y escribí en Google, ¿por qué pasamos por pruebas? ¿Saben cuántas respuestas hay? ¿Se imaginan? Denme el número, a ver. Le voy a decir. 2.570 millones de respuestas. 2.570 millones de respuestas. ¿Por qué pasamos pruebas? ¡Wow! Digo, debe ser una de las preguntas, no sé si será la máxima, pero una de las preguntas que más respuestas puede tener en el mundo secular. Claro, de ahí usted puede encontrar muchas respuestas que son bíblicas, que son acertadas. Así que hoy vamos a buscar esto en la palabra del Señor. Vamos a ir a la Biblia. Google es secundario. Mire, la Biblia tiene la respuesta para todo lo que nosotros nos preguntemos. Vamos a la Biblia y vamos a hacernos esa pregunta, ¿por qué estoy pasando por tribulaciones? ¿Por qué debo pasar por tribulaciones? Fíjese lo que dice Hechos 14, 22. Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Está hablando el apóstol Pablo, ¿no? De hecho, si le interesa saber el contexto, es que a Pablo lo habían apedreado por predicar el Evangelio y la iglesia vino, se juntó con él, oraron y se levantó y siguió haciendo su tarea. Después de eso, dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, ¿qué? Tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. Por eso la pregunta es, ¿por qué? No es que, ¿será que alguna vez voy a pasar tribulaciones? Porque esa pregunta no tiene sentido, ya la hemos pasado, ¿no? Hemos pasado tantas. La pregunta es, ¿por qué vamos a pasar? No, ¿qué es lo que pasa? No sé, ¿hay un propósito aquí? ¿Qué tiene que ver con esto? Así que, bueno, a ver, la primera pregunta que nos vamos a hacer, y aquí en la Biblia, si googleamos la Biblia, digamos, ¿no? Así, en términos. La pregunta primera es, ¿qué es una tribulación? A ver si estamos todos de acuerdo en esto. ¿Qué es una tribulación? Vamos a la Biblia y aquí dice que siempre vamos a tener que pasar por tribulaciones. Esa palabra es muy importante, tribulación. Hay que buscarla, analizarla. Usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque en ese momento el imperio griego anterior al romano había dejado este idioma y los romanos aprovecharon para comunicarse con todo el imperio. Por eso es que había quedado el griego y escribieron el Nuevo Testamento en griego. Los apóstoles, ¿no? Todos aquellos que escribieron sabían griego, además de saber hebreo, ¿no? Así que se escribió en griego. La palabra griega es la palabra thlipsis, que significa fácil, presión de todo tipo. Presión de todo tipo. Cualquier presión que uno reciba sobre uno mismo es una tribulación. Por eso es que puede ser muy variadas. Y a lo mejor para uno
algo que para otro es pequeño, para esa persona esa presión es demasiado fuerte. Y a veces no lo entendemos, a veces creemos, ¿qué le pasa? Es una tontería lo que le está pasando. Pero a esa persona, esa presión es demasiado fuerte porque a lo mejor no es muy fuerte para ello, no tiene la fuerza necesaria o se sienta débil por alguna situación. Por eso es que es muy subjetivo para cada uno cómo experimenta la tribulación. Hay tribulaciones que son familiares, tribulaciones, ¿por qué? Porque hay presiones en el matrimonio. ¿Hay algún matrimonio que sufre alguna presión de vez en cuando? Ahí veo algunas manos, ok. Bueno, a veces los matrimonios tienen presión, ¿no? Y eso puede traducirse como una tribulación. A veces entre padres e hijos, ¿no? Hay presión también. Escucho amenes también por ahí, ¿no? Mucha presión. Y eso también produce en nosotros esa sensación de, "Oh, se me vienen sobre mí muchas presiones, estoy en tribulación". Bíblicamente es eso, tribulación. Puede ser también presiones económicas. No, eso no pasa aquí. Eso pasa en Argentina. Aquí no hay presiones económicas, ¿no? Estamos en Disneylandia. Eso piensan muchos. Y hay presiones económicas y a veces a diario. Por eso esa presión económica de estoy justito y ahora me aumenta el combustible, más presión sobre lo económico, ¿no? Y uno la siente como una tribulación. O presiones sociales, presiones culturales, presiones laborales. Todo eso ejerce presión. Por eso decimos, cuando decimos tribulación, estoy pasando una tribulación, es lo mismo que decir estoy bajo presión. Así que todos entendemos qué significa tribulación. Y cuando estamos bajo presión, obviamente, produce en nosotros estrés, agotamiento, ansiedad y muchos otros reflejos más de lo que puede significar lo que es esa presión, estar sobre una presión. Y la verdad es que, bueno, hay muchas tribulaciones, pero nunca debería decir, esta tribulación que estoy pasando es la peor que existe en todo el mundo. Porque mira, yo te podría decir que hay muchos que están pasando tribulaciones peores que las tuyas, que las mías. Dice la Biblia que escatológicamente va a haber un tiempo de gran tribulación. Pero gracias a Dios que nosotros no vamos a estar ahí, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, esperamos que Cristo venga y el Señor nos va a librar de la gran tribulación. Nos vamos con el Señor. Y una vez que la iglesia se va con Cristo, entonces después viene la gran tribulación. Pero nunca diga, ¡ay, qué gran tribulación! ¡Ay, está la peor tribulación! Porque no, la verdad es que no. Tribulación van a tener los que van camino a la perdición. El infierno es una gran presión. Es lo peor que puede haber. Así que lo que estemos pasando realmente es una tribulación que deberíamos preguntarnos también, la otra pregunta, ¿por qué pasamos tribulaciones? ¿Por qué? Creo que alguno tiene alguna respuesta por lo que ha pasado, porque ha aprendido algunas cosas. Pero la verdad es que muchas veces pasamos por tribulaciones por consecuencia de nuestras acciones. Le queremos culpar al diablo, pero nosotros fuimos el que pedimos el préstamo en el banco, ¿cierto? Le echamos la culpa al diablo, pero nosotros fuimos los que no disciplinamos a nuestros hijos. Y muchas veces pasa eso, el diablo siempre está ahí, el diablo tienta, pone tropiezos, pero la última palabra, la decisión es nuestra. Así que muchas veces pasamos por presiones porque nosotros hemos tomado algunas decisiones que no eran las mejores. Entonces sentimos la presión. Aún así, Dios sabe eso. Y no es que el Señor te dice, te metiste en ese lío, ahora arreglátelas. Dios no dice nunca eso. A menos que uno sea como Israel, bien duro, y no quiera recibir ayuda y consejo de Dios y obedecer a Dios. Entonces sí, Dios dice, ok, ahí está tu libre albedrío. Pero cuando uno viene a Cristo, Dios empieza a trabajar en su corazón, empieza a orar. Así que, además de esas consecuencias, puede que sean, como dice la Biblia, pruebas para crecer. Toda presión que se ejerce sobre ti, ¿sí? Esto es física, ¿no? ¿Se acuerdan de la secundaria? Cuando había una fuerza sobre un objeto, que ese objeto tenía que tener resistencia. ¿Se acuerdan?
era una fuerza que contrarresta a la otra. Quiere decir entonces que sobre nosotros esas pruebas que ejercen presión tienen que sacar una resistencia en nosotros. Nosotros, de adentro nuestro, va a salir una fuerza que a veces ni imaginamos. No sabía ni dónde la tenía. No sabía que podía haber esto de parte de Dios. Qué sabiduría, el Señor me ayudó. Entonces, tiene propósito esa presión, esa prueba, esa tribulación. Y es que justamente sean pruebas para crecer. Por eso es que muchas veces Dios las permite. ¿Sí? Dios permite que seamos probados porque quiere que nosotros crezcamos, ¿no? Y sobre todo también para que nos conozcamos. ¿Usted conoce su corazón? ¿Cuánto conoce el corazón? Dígame, de 1 a 10, ¿en qué número está su corazón hoy por hoy para decir mi corazón está sano, está bien? ¿Sí? De 1 a 10, ¿en qué número lo tiene? Muy bien, hay muchos sinceros aquí. Pero a veces uno cree que, si yo estoy en un 8 y le preguntamos al Señor y te dice 4,5. Porque eso que no vemos, ese puntaje, está escondido en el corazón. ¿Saben cuándo sale? Cuando hay presión. Cuando hay alguna tribulación, ahí explota el corazón. Y uno dice, uy, creí que tenía 8 y no llego ni al 2, ¿no? Por esa explosión que pasó en mi corazón. Miren que esto es bíblico, no estoy diciendo una idea pastoral, es bíblico. Dice la Biblia en Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permite presiones, tribulaciones, para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. No es para que Dios sepa lo que hay en nuestro corazón, porque Dios ya lo sabe hace rato, ¿no? Dios sabe todo, sabe nuestro corazón, pero nosotros no. Nosotros creemos que estamos bien, así que las presiones me ponen en el lugar correcto. Me dice, olvídate del 8, bájate un poco porque todavía necesito tratamiento de Dios, necesito que Dios trabaje en mi corazón, que lo siga sanando, que me siga poniendo sus actitudes y demás. Así que para eso necesito las pruebas, para darme cuenta cómo estoy, a qué nivel llegué. Cuando fuimos a la escuela y nos tomaban examen, ¿sí? ¿Se acuerdan de los exámenes? ¿O es algo olvidado ahí? No, sí, yo me acuerdo, a veces en algunos exámenes reprendíamos hasta al diablo, ¿no? Pero los exámenes lo que querían hacer era sacar lo mejor de nosotros, pero de nuestro cerebro. A Dios le preocupa más el corazón que el cerebro. ¿Sí? El examen de Dios y la prueba de Dios no es intelectual. Es para saber qué hay en el corazón, para ver cómo respondemos, cómo reaccionamos, cómo Dios está tratando con nosotros. Así que las pruebas nos ayudan a crecer. De alguna manera, la tribulación es necesaria si yo quiero crecer. Porque, recuerda, Dios siempre te va a dar ayuda, no te va a dejar solo en medio de la presión. Siempre te va a dar ayuda para que tú digas, wow, valió la pena. La verdad es que sufrí un poquito, pero con esto crecí, Dios me ayudó. Así que puede ser entonces que la prueba sea para crecer. Otras veces son tentaciones para soportar. Son tentaciones, las tribulaciones, las pruebas, vienen muchas veces de parte del diablo. El diablo, porque el diablo no quiere que tú crezcas. Así que el diablo no pone pruebas. El diablo pone tentaciones porque él quiere que caigas. Él quiere que pierdas la fe. Él quiere que abandones el camino, que te alejes del propósito de Dios. Santiago 1, 12 y 14. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así que las tentaciones muchas veces las vamos a tener que soportar, ¿no? Y a veces hay que pasarlas. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, su carne y sus deseos, sus malos deseos, dice, es tentado, esa concupiscencia es atraído y seducido. Entonces significa que muchas veces esas presiones que están sobre nosotros, tenemos que analizar y darnos cuenta si nos quieren hacer caer, si nos quieren apartar de Dios, entonces son tentaciones que uno tiene que soportar y decir, yo tengo que mantenerme firme. Tengo que permanecer firme frente a esta presión
porque sé que tengo una mayor fuerza que la tentación. ¿Tú crees eso? No hay una tentación que sea más grande de la que tú puedes enfrentar. Lo dice la Biblia. Cuando venga la presión de tentación, tú tienes que mantenerte firme y decir, el que está en mí es más poderoso. ¿Sí? Cantamos eso. El que está en mí es más poderoso que la presión que estoy recibiendo. Entonces, el poder de Dios se manifiesta con fuerza sobre las presiones que vienen sobre nosotros, aún en medio de las tentaciones. Y otras veces las tribulaciones, el por qué pasamos por tribulaciones, es porque se trata de una persecución por la verdad del Evangelio. Es una realidad que Jesús ya nos lo dijo. Miren, dijo Jesús, yo les doy la verdad, ¿no? La verdad los hará libres. El Señor nos dijo que vamos a conocer su voluntad, pero el Señor dijo, cuidado porque el mundo no quiere recibirme a mí, tampoco lo van a recibir a ustedes. Dijo Jesús, ya nos aclaró esto. Entonces va a significar que vamos a recibir mucha presión negativa sobre nosotros, creyentes verdaderos, que creemos en lo que dice la Biblia, porque la cultura del momento no va a aceptar lo que dice la Biblia. Hoy por hoy ya lo vemos, eso en tantos temas, ¿no? Entonces la realidad es que algo tiene que suceder dentro de nosotros en medio de esas presiones. Jesús dijo, Mateo 5, 11 y 12, fíjese qué importante lo que dijo Jesús en sus bienaventuranzas, Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Alguien de esto le está pasando algo de esto? Dice, vamos a leerlo otra vez. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué hay que hacer? Parece que nos quieren amargar la vida. Todo lo contrario, Jesús dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Quiere decir que cuando hay una presión negativa sobre nosotros, porque somos cristianos y vivimos una vida de acuerdo a lo que Dios ha dicho, tienes que gozarte. Tienes que gozarte, porque significa que está surtiendo efecto en tu vida. Si en medio de un grupo corrupto, un creyente pasa desapercibido, entonces estamos mal, ¿cierto? Pero si en medio de un grupo corrupto empieza a hacer luz y empieza a provocar esa luz, puede que sea positivo o negativo, entonces significa que está haciendo luz, más allá de la respuesta. Por eso Jesús dice, gózate y alégrate, porque lo que Dios está haciendo en ti es una fuerza sobrenatural que allá en los cielos te vas a dar cuenta y va a haber una recompensa celestial porque has sido fiel a lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, creo en el Señor a pesar de esta presión negativa. Así que el apóstol Pedro nos dice, su primer carta, capítulo 4, versículo 12, no se sorprendan. Dice eso, miren creyentes, no se sorprendan si ustedes están bajo presión. Como si alguna cosa extraña les aconteciera. Si no, tienen que saber que estamos sometidos a Dios y Dios lo permite porque Él quiere sacar algo bien bueno en esas presiones. Eso es lo que hace Dios. Dios transforma las cosas para bien. Por eso la otra pregunta, ¿cómo Dios interviene en medio de las tribulaciones? ¿Qué hace Dios cuando yo estoy bajo presión? ¿Qué va a pasar? Quiero decirte tres cosas, vamos a ir de a una, tres cosas que hace Dios en medio de las tribulaciones. En primer lugar, Dios nos libra de tribulaciones. Muchas veces Dios sabe hasta qué punto tú puedes resistir. Muchas veces Dios sabe que hay cierta presión, que hay personas que la pueden sobrellevar bien, pero tú no. Entonces lo que Dios hace es librarte de esa presión. Tú no lo vas a saber. Vas a tener que preguntarle al Señor cuando estés en el cielo, si quieres. Y Él te va a decir, no sabes de toda la que yo te libré.
Tú no sabes, pero Dios te libra de muchas tribulaciones aunque tú no lo sepas. La providencia de Dios hace eso. A veces lo vemos. La palabra del Señor en Proverbios 11:8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Proverbios 12:13, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Es decir, puede que a lo mejor comiences a entrar en una tribulación angustiante y Dios inmediatamente te quita de allí, te libra de esa tribulación. Así que dale gracias al Señor si el Señor ha hecho eso. De repente sabías que el problema estaba complicado, la situación era difícil, pero oraste al Señor y el Señor te libró de la tribulación. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén porque ha pasado esto? ¿Ven? Le hago levantar la mano para animar a otro que todavía está en la tribulación, para decirle: Dios te libra de tribulaciones. Pero si seguimos googleando la Biblia, no sé si les gusta esa expresión, si no quítenla, ok. Si seguimos analizando la Biblia, vamos a encontrar que Dios no siempre te libra de las tribulaciones. La Biblia también, en segundo lugar, dice que nos libra en las tribulaciones. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Las de que te las quita y no las pasas. En significa que las vas a pasar. Vas a pasar por la presión, pero Dios estará contigo siempre y te va a dar todos los recursos que necesitas para salir victorioso bajo esa presión. Dice la Biblia, Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces no te sorprendas si a ti te toca pasar una tribulación y a otro no. ¿Y por qué a mí? ¿Ves esa respuesta? Esa pregunta ya no funciona para un creyente. ¿Por qué a mí y al otro no? No, el punto es, tú necesitas, o Dios lo ha permitido, porque quiere sacar algo bueno de ti. No sé qué va a hacer Dios con el otro, pero contigo Dios quiere sacar algo bien bueno. Quiere hacer algo especial dentro de ti. Por eso es que nos libra en las tribulaciones, recordando esto, dice que es amparo, es fortaleza, es pronto auxilio. Dios está ahí inmediatamente para ayudarnos a pasar los momentos difíciles. Nos ayuda, hace algo especial sobre nosotros en momentos de tribulación. Me encanta otro pasaje que está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice: Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjese que no es que nos libra de todas, dice, nos consuela en todas las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué quiere decir? Que al fin, por ejemplo, produce en nosotros una nueva experiencia de las consolaciones de Dios. Miren que las consolaciones de Dios es tan grande que es otra predicación, ¿no? Pero quedémonos con las consolaciones de Dios, porque Dios consuela de tantas formas y de tantas maneras que uno experimenta ese consuelo de Dios de una manera tan maravillosa que no es igual la persona que pasó una tribulación con el consuelo de Dios que aquel que nunca pasó nada. Algo dentro de él ha pasado, le ha quedado algo tan importante, porque inclusive aquel que ha pasado momentos muy difíciles sabe cómo ayudar a otro que está pasando ese momento difícil. Aquel que no lo pasó puede recibir revelación de Dios y decirle lo que ha pasado, pero no tiene experiencia, no sabe lo que ha pasado. A veces uno hace una lista o de pronto te das cuenta, ¿no? Cuando estás ayudando a alguien, ¡ay, si esto a mí me pasó! Y recién ahí te das cuenta lo que Dios ha hecho en ti, qué logró dentro de ti, qué te dejó. Porque lo empiezas a hablar, lo cuentas a la otra persona y decís, mira, en este momento me estoy dando cuenta por qué yo pasé por eso. Porque sale de ti. Hay algo que Dios ha depositado dentro de ti para compartir a otros, para consolar. Por eso dice, la consolación de Dios en nosotros es tan grande, produce tantas cosas maravillosas, que podemos consolar a otros con esa consolación que Dios nos da.
Es tremendo. Me acuerdo haber consolado a un muchacho que perdió a su mamá que tenía 58 años. Y le digo, mira, yo perdí a mi papá cuando tenía 58 años. Yo sé lo que significa esto. Y yo sé cómo Dios consuela, porque Dios me consoló a mí de una manera sobrenatural, hablándome, diciéndome lo que Él quería hacer, y produjo dentro de mí una paz interior, un consuelo, una fuerza tan grande, que cuando yo lo compartía con este muchacho me di cuenta de todas las cosas que Dios había puesto dentro de mí y que él no estaba tan seguro antes. Pero cuando pasan estas cosas es que uno dice, wow, lo que Dios ha hecho, cómo Dios trabaja en las consolaciones. Por eso es que Dios nos libra en tribulaciones. Dios trabaja dentro de tribulaciones. Pero ¿sabes qué? Hay una tercera opción que nunca lo consideramos y que es muy importante también porque la Biblia lo dice, y es que Dios nos libra con tribulaciones. ¿Qué significa con tribulaciones? Porque Dios nos libra de las tribulaciones, en las tribulaciones, pero que también Dios nos libra con tribulaciones. ¿Cómo es que Dios nos libra con tribulaciones? Miren, en el cielo todo se va a saber. Se va a saber que muchas veces tuviste tú pequeños accidentes que te detuvieron de un tremendo accidente. Retrasos tuyos, que llegaste tarde a un evento y no sabías por qué, el cielo te va a explicar que Dios te libró de males peores. No lo sabemos a ciencia cierta, no lo sabemos, pero ustedes pueden leer las cosas que pasaron a aquellos que sobrevivieron a las Torres Gemelas, por ejemplo. Tuvo un accidente en un carro y no pudo llegar a su trabajo. Otro se le quemó la cafetera y no sé qué le pasó también, no pudo llegar a su trabajo. Y así sucesivamente. En ese momento pasar esas presiones eran horribles. Estoy llegando tarde a mi trabajo, ¿qué van a decir? No puedo ser. Y todo lo que me está pasando es una presión fuerte. Pero te está librando de otra peor. Dice la Biblia, Isaías 26, 16, Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. ¡Wow! ¿Escucharon eso, no? Jehová, en la tribulación te buscaron. Hay muchas personas que si no pasan ciertas tribulaciones, nunca buscan a Dios. Entonces Dios permite que haya tribulaciones porque con ellas se acercan a Dios y hay otro propósito diferente. Dios hace cosas diferentes. Muchas veces hay personas que no reaccionan al amor de Dios, a la dirección de Dios, a la santidad de Dios. ¿Y qué hace Dios? Aquí dice que los disciplina. Los disciplina porque no aprenden. Dice la Biblia en Proverbios que los padres deberíamos hacer eso con nuestros hijos. Disciplinar a los hijos rebeldes, corregirlos con amor y disciplina del Señor, porque de esa manera van a salir derechos, con rectitud. Le puedes poner la plomada a su vida espiritual y vas a ver que son rectos. Pero si cada uno de los hijos hace lo que quiera, van a terminar mal. Dios, que es el Padre bueno, sabe cómo corregirnos, sabe cómo dirigirnos, con amor, con cuidado, pero muchas veces a los hijos rebeldes tiene que venir alguna disciplina para ver si con esa tribulación buscan a Dios y se dan cuenta de que solo pueden depender de Dios. Por eso es que muchas tribulaciones te libran de otras tribulaciones peores. Dale gracias al Señor por tu pequeña tribulación, porque no sabes lo que podría haber llegado a venir. Dios todo lo sabe. Cuando tienes fe en lo que Dios hace, dices amén a esto. Porque sabes que Dios tiene control de tu vida. La providencia de Dios ha organizado tu vida. Su soberanía está sobre ti. Y sabe el plan que tienes, por eso no puedes temer al futuro. Dios te tiene en tu mano, en su mano. No tienes que tener temor, ¿qué va a llegar a pasar?
con mi economía, con mi trabajo. Confía en el Señor te sostiene siempre. Él es tu rey, Él es soberano Señor, el Señor sabe lo que hace. Y por último, ¿para qué pasamos tribulaciones? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser aprobada por Dios. Una fe firme, una fe creciente. Necesitamos las pruebas para que esa fe pase por la prueba y sea aprobada. Fe probada para que sea fe aprobada. Es decir, dijo Dios, te doy un 100. La pasaste, vamos. Eso produjo en ti algo extraordinario dentro de ti. Dios está trabajando dentro de ti. Así que mira, cada tribulación, tú puedes tener una visión diferente de las presiones que vienen sobre ti. A veces nos quejamos demasiado por las presiones que tenemos, ¿no? Todos hacemos eso, yo también. Muchas veces nos quejamos demasiado, ay, cuánta presión, cuánta cosa, ¿por qué? ¿No? Y de repente podemos tener una visión diferente de cada presión que podamos tener. Miren la visión que tenía el apóstol Pablo. Más tribulaciones que él. Lo apedrearon y se levantó y siguió. Lo metieron en la cárcel en un cepo, lo azotaron 40 veces, naufragó y terminó decapitado, ¿no? Pero él dice lo siguiente, 2 Corintios 4:17. Escuche esto. Porque esta, escucha la frase, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. ¿Ven esa visión? Todo lo que nos pase, la frase es esta, es leve tribulación y es momentánea. Así que cuando estamos bajo presión tenemos que saber que no es la peor presión, porque si fuera así, entonces no estamos creciendo en Dios, porque Dios dice, nunca nos va a poner una presión que nosotros no pudiéramos soportar, lo dice la Biblia. Así que hasta ahí vamos bien. Dios sabe cuál es nuestro punto de resistencia o de resiliencia. Dios lo sabe, por eso Él permite pruebas hasta donde tú puedas soportar. Y sobre esas pruebas es que tú creces, te desarrollas en carácter, te afirmas en Cristo, tu fe crece, se afirma en el Señor, reconociendo entonces que toda prueba, toda tribulación es leve. Y además es momentánea, aunque te dure toda la vida, es momentánea. Desde el punto de vista de eternidad de Dios, aunque tengas toda una vida de tribulación, es momentánea. Es por un momento. Así se va la vida. Pero así se va la vida. No sé si a ti te ha pasado. Yo ya tengo 57. Pero a mí me parece que todavía ando por los 18. A veces dice Alexandra que hago esas cosas de 18, ¿no? Pero estoy tratando de portarme bien. ¿No? Cumpliendo con mi edad. Es que se nos va rapidísimo, hermano, la vida. Es todo momentáneo, es tan rápido, que cuando uno dice, dentro de un año, ya está, ya pasó. Por eso es que todo esto es momentáneo, dice eso el apóstol. Y lo que importa es lo que te deja a ti. Lo que te deja en tu alma. No en tus posesiones materiales, no en tu cuenta bancaria. No, ¿qué te deja en tu alma? La tribulación, la presión. Dice, ¿no? Esta tribulación produce excelente y eterno peso de gloria. Por eso es que damos gloria a Dios y nos llena de gozo y satisfacción de saber que cada prueba la pasamos con el Señor y el Señor produce algo sobrenatural dentro de nosotros, algo maravilloso dentro de nosotros. Y además, también se forja nuestro carácter. Las personas que han estado bajo presión, sometidas a Dios, son las que mejor carácter tienen. ¿Lo sabían? ¿Lo han experimentado? ¿Tienes ahí un ejemplo, David, en la siguiente slide? Creo que todos conocen el ejemplo, ¿no? ¿De dónde vienen los diamantes? Les doy algún dato por las dudas. Dicen que los diamantes naturales son formados a unos 150 kilómetros bajo tierra, en el manto terrestre.
tienen una presión de 725.000 libras por pulgada en una temperatura de 1.300 grados Celsius. ¡Ay, pobre carboncito! Si antes era carbón, ahora va a estar achicharrado. Pero no, la presión hace que el carbón sea transformado, porque su estructura interna se hace de una manera diferente, molecularmente hablando, y se hace un diamante. De lo negro, opaco, que no tiene brillo, se transforma en algo transparente, brilloso, durísimo, y por eso, bueno, justamente es que están los diamantes, ¿no? Como las hermanas están luciendo ahí sus anillos. ¿Por qué gusta tanto un diamante? Porque es caro de obtener, es carísimo. Claro, hoy por hoy hay laboratorios que pueden hacer algo parecido, pero no es lo mismo uno natural que uno hecho en laboratorio. Es mucha presión, demasiada presión, y al final sale así, sale un carácter diferente, un carácter en diamante. Puede que todavía estamos ahí en el medio, ¿no? A veces carboncito, a veces diamante. Dios sigue trabajando, permitiendo esas presiones para que nuestro carácter, desde el punto de vista de Dios, sea el que Él espera. Sea que Él ha dicho, con esta prueba yo te voy a perfeccionar. Con esto que te está pasando, vas a ver mi gloria. Vas a ver cómo intervengo, vas a ver cómo estoy contigo, vas a ver cómo estoy ahí. Así que, a ver, la última pregunta, ¿cómo vamos a esperar? Porque si estamos en tribulación, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo esperamos? La Biblia dice que debemos esperar siempre con fe, que no te falte la fe. Número 1, trabaja en tu fe, porque la fe es la que te va a sostener. Te va a decir, yo creo en Dios, creo en lo que dice la palabra, sé que esto es leve, momentáneo, pero voy a pasar. Así que mantén tu fe firme. Segundo, con paciencia. Para generar un diamante hace falta paciencia, ¿no? Mucho tiempo. Y muchas veces Dios se toma su tiempo, porque Él sabe cuándo vamos a llegar a ser diamante y cuánto todavía nos falta. Así que esperar el tiempo de Dios. No te adelantes, no desesperes, depende del Señor y espera el tiempo de Dios, porque Dios sabe lo que hace. Tercer lugar, espéralo con gozo. Santiago 1:2 dice, bienaventurado aquel que tiene gozo en medio de la prueba, porque produce algo interior. Hay madurez. Y maduran los que pasan una tribulación con gozo. Vamos a tener la perspectiva de gozo. Gracias, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, dependo de ti. Y también con esperanza. La esperanza de lo que Dios va a hacer. La esperanza de lo que va a venir de aquí en el futuro. Dependemos de Dios. Dios tiene control. Él sabe lo que hace. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces lo que nos está pasando, pues Dios sabe lo que hace, vamos a depender de Él y eso nos va a ayudar a crecer. Último versículo para terminar. Romanos 8:35, 37, 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Usted cree que la tribulación nos puede separar de Cristo? Si es todo lo contrario, nos acerca más a Cristo, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No me digan que todo eso no trae presión. Pero dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la ayuda viene del Señor, del cielo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué promesa de Dios para nuestras vidas! Así que Dios te conoce, Dios sabe lo que estás pasando, pero tiene la salida. Y lo que va a producir en ti es una joya.